Miguel Alexandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia. Cuando uno dice me caigo en el zar de Rusia, es una expresión familiar, muy linda, la preferida de mi padre, por ejemplo, en realidad no se está refiriendo a Nicolás II, si es que dice, si tiene la prolijidad de decir me caché en el último zar de Rusia, se está refiriendo a otro. Tranquilo, Nico. El último zar de Rusia fue Miguel Alexandrovich, y ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y los bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría. Eso quiere decir en ruso Menshei y Bolshoi, grande claro. Y chico, ¿no? Se declararon dispuestos a dejar de lado disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Pero no le fue bien. Tras la derrota rusa en Galicia, por falta de fusiles, se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. Esto es en Hungría, debemos decir. Claro. La situación se agravó cuando en septiembre de 1915 el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército y dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hemos hablado muchas veces. Se encontraba, como sabemos, esta chica bajo el dominio de Rasputín, aquel monje, y solamente usaba su tiempo en prácticas supersticiosas para salvar a su hijito, el zarevich, Alexis, que estaba muy enfermo. Tenía hemofilia. Hemofilia. El gobierno cayó en un completo desprestigio. Por otra parte, el zar Nicolás II tampoco era un buen militar, no conocía mucho de estrategia, ni tampoco tenía un gran valor personal. Así las cosas, después del asesinato de Rasputín, en marzo del 17, ya hemos contado cuánto trabajo dio matarlo, no se moría nunca. Bueno. Pero el caso es que estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado, y hubo amotinamientos de tropas. El ministro del Exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era con la abdicación del zar. Pero debía subsistir una autoridad zarista, que, según se pensaba, era el único elemento que podía dominar el poder de los soviets. Y, naturalmente, el sucesor de Nicolás II sería el zarevich, el pequeño Alexis. Pero Alexis tenía 12 años y se pensó que tenía que tener un regente, su tío, el duque Miguel Alexandrovich. Así que se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II estaba en Pskov, que era su cuartel general. Los mensajeros le presentaron la propuesta del ministro y el zar, que verdaderamente estaba convencido de que debía abdicar, decidió sin embargo modificar el documento de tal forma que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel, sin regencia ninguna. Él sabía que la hemofilia de su hijo era incurable y sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podría regir el imperio ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II. A ver. Mira cómo está. Está en ruso, ¿eh? Sí, nos la trajo nuestro espía en Rusia. La revolución dejó algunas cosas enteras. Un espía en Rusia. Dice así: no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Firmado Nicolás. Era de los arrabales de Moscú el tipo. Era el 15 de marzo de 1917. Bueno, hay que decir que este muchacho, Miguel Alexandrovich, era un dandy. Bueno, no importa. Era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado, ¿no? Estaba en Cannes, ahí en la Costa Azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas,
pero recibió la comunicación que decía, che, sos zar. Sí, dijo, bueno. ¿Qué va a hacer? En 1911, su propio hermano lo había exiliado, lo había sacado de Rusia. Fue por lo siguiente, parece que sin pedirle permiso, Miguel se casó con Natalia Sergeyevna Cheremetekeviaska, una burguesa divorciada 2 veces. Hubo un escándalo, la emperatriz Alexandra se puso furiosa y ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Le dijo, echalo. Está bien. Nicolás lo echó y en su desgracia, pobre, se fue a Cannes, donde vivía como un camba, ¿no? Con su esposa, naturalmente, con la burguesita. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov. Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. En el gobierno, bueno, esperaban grandes aclamaciones de la gente, pero se equivocaron. El pueblo ya no quería ningún Romanov. Las rebeliones, los amontonamientos. Amontonamientos no, sería mejor amotinamientos. Pero qué lindo amontonamiento. Sí, más en como vez de rebelión, amotinamiento. sí. Claro. Bueno, los Hubo, amotinamientos suelen ser amontonados también. No siempre, sí. En la cárcel de Alcatraz hubo un amontonamiento. Como su nombre. El alcaide dijo que no iba a permitir ningún amontonamiento. El montón del Kane, ¿se acuerda de la película? Sí, sí. El botín del Kane, con Humphrey Bogart. Señores, ¿por dónde andaba? Por el amontonamiento. El amontonamiento. El caso es que a la gente no le hizo ninguna gracia esto. Los hombres de la Duma, o sea, de la Asamblea, ¿no? Entre ellos Kerensky, el líder de la República, hicieron discursos indignados. ¡Qué sé yo! No ¿no? puede ser. Y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Duró un día como zar. Lo peor del caso es que no pudo volver a Cannes. Quedó entrampado ahí por la maquinaria gubernamental sin poder salir de Rusia. Entonces tuvo que retirarse a una residencia allá donde Judas perdió el poncho y después del levantamiento definitivo de octubre fue deportado a Perm, un frío. Y después del 13 de junio de 1918 desapareció para siempre, nunca más se supo de él. Y claro. No sé si lo asesinaron, si lo enterraron en algún lugar desconocido, no lo vieron más. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar, Miguel Alexandrovich, apareció en la región de Poltova, en Ucrania. En poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Es que por esos tiempos empezaba la ingeniería social agraria impuesta por Stalin. Bueno, este hombre que se hacía pasar por Miguel logró armar un movimiento promonárquico que tuvo muchos seguidores. Y algunos campesinos lo escondían en sus casas, se turnaban, ¿no?, para esconderlo en sus casas, y lo cambiaban de lugar cada noche. En Moscú, las autoridades que habían sido alcahueteadas, Chencho, habían enviado emisarios para detenerlo, pero aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo y prestarle acatamiento en sus sucesivos... Al padrecito, como se le decía usar sucesivos en esos tiempos. refugios, ¿no? Finalmente, la Canaveri, la secreta, la NKVD, no me acuerdo cómo se llamaba en el 28, pero probablemente La así. checa, ¿no era la checa ya? Sí, la checa. Lo encontró. Y fueron fusilados, él y un centenar de sus partidarios. Bueno, qué sé yo, ¿para qué? Y para seguir la consigna de Lenin, Claro. además que era terminar con todo vestigio de la dinastía, ¿no? Lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto era efectivamente el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos el impostor
El impostor Extraordinario. Clouseau. Buenísimo. Soy el impostor Clouseau. El impostor amontonado. Bueno, juró que no era, que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov. Pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos. Fue una resolución terrible, pero estratégica, propia de la gran astucia Y crueldad Stalin, de Stalin, y la crueldad ¿no? de Stalin. Porque de este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos impostores. Es decir, si al revés resolvíamos que este no era admitir que el verdadero andaba por ahí, Claro, y podía aparecer en cualquier momento. Así que dijeron, usted es. No, no, dice el tipo, mire que no soy, es. Y lo fusilaron. Muy bueno, heredero post-mortem. Extraordinario. Muy bien. Bueno, no supimos más de él, ni del verdadero, ni del falso, ni de otros Migueles Romanov. Esta fue la triste historia del que verdaderamente fue el último zar de Rusia, no Nicolás II. Por un día, pero fue el último. Un día solo le duró. Mal negocio hizo el hombre que vivía en Cannes tranquilamente, en compañía de una burguesa adinerada, y corrió para pagar con su vida ese día de príncipe. Hemos contado tantas veces la historia de Alix, la princesa alemana, la nieta de la reina Victoria, Nada menos. que se casó con el zar Nicolás II y viajó para ser la mujer del zar de Rusia y convertirse en Alexandra Feodorovna, mujer que también pagó con su vida aquel casamiento, ya que fue asesinada junto con toda la familia real. En un pequeño cuarto de una cabaña, junto con toda la familia. ¿no? Excepto posiblemente una de las hijas, Anastasia. Que todavía está siendo buscada en algún alcantarilla en Nueva York. Estaba pensando... Esta melodía. Sí, señor, sí, señor. Estaba pensando, Alejandro, en esos que a los que les toca ocupar, por un instante, nada más que ellos saben desde el comienzo fugaz, ese lugar en la historia que en algún momento en esa cima tuvo algún personaje destacado. Pensaba en nuestro amigo Cuauhtémoc, a quien le tocó ocupar... Usted sabe que hoy pensaba, mientras leía esto, en otro, justamente en este, que también fue último, no último. Último, no último. Cuente quién fue, claro. Bueno, Cuauhtémoc era el heredero de Moctezuma y es el que cuando Moctezuma es apedreado por su propio pueblo va y asume los destinos, la conducción de Tenochtitlan, México y de todo ese imperio y que se ve obligado ¿a qué? A terminar con lo suyo, con lo propio. Claro. Pensaba también en von Ribbentrop, que creo que fue el último que le tocó después de que Adolf Hitler se suicida allí en su búnker y que van pasando Goering y todos los demás. Von Ribbentrop es el que tiene que firmar la rendición. Digo, triste papel de esas personas que aún sin estar de todo en el centro de la escena, porque Miguel estaba en un costado, ciertamente, tiene que asumir esto. Pensaba en el pobre Francisco Fernando, que hubiera estado destinado a ser el último duque del Imperio Austrohúngaro y que por casarse con una plebeya, matrimonio morganático, fue a dar una gira para mostrar lo democrático que era y se lo cargaron en Sarajevo y ahí empezó la Primera Guerra Mundial. Digamos, esta especie de casi suplentes en el medio de la historia, y pensaba en aquellos que no se resignan a dejar el primer plano. Ahora cuando estuvimos de viaje en España, recordando mi primer viaje a España, donde me contaron aquel chiste que cuando se estaba, ni siquiera era un chiste, era una historia tremenda, muriendo el generalísimo por la gracia de Dios, Dios lo perdone, que nosotros no, Francisco Franco, estaba aferrado al brazo incorrupto de Santa Teresa y uno de sus edecanes le dijo, generalísimo, está el pueblo de Madrid abajo. ¿Y qué quieren? Vienen a despedirse. Y Franco dijo, ¿a dónde se van? Digo que a veces a uno también le pasa en el terreno del amor. Y del mismo modo que con la vida, uno que es de esa religión de la desesperanza, como decía Flaubert, no acepta que sea verdad aquella terrible sentencia que creo que es mucho más dura cuando proviene del amor que cuando proviene del destino. Escuchar una voz seguramente femenina que le diga, no nos veremos más. No nos veremos más. Es el vals que escucharemos ahora por el trío argentino.